Conectados es un podcast que surge de la necesidad de conocer de manera clara la visión del territorio que todos soñamos. Soy Nelson Parra y en este espacio tendremos conversaciones de opinión y datos sobre aquellos temas que influyen en el bienestar y calidad de vida. Todo esto nos permitirá tener una opinión más informada de lo que sucede en nuestro entorno. Conéctate. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados. Hoy estamos con Cindy, una persona que conoce muy bien de los temas ambientales, algo que sí o sí debe estar en la agenda. Y por eso, ¿quién mejor que Cindy para contarnos qué ha hecho en temas ambientales por Colombia? Creo que no solo por Mosquera, sino por Colombia, en temas de sostenibilidad, en temas de economía circular. ¿Quién es Cindy? Cuéntanos quién eres. Hola Nelson, ¿cómo estás? Pues gracias por invitarme. Yo que soy una ciudadana, soy una mujer que cree en este país, que cree que podemos lograr un montón de cosas. Soy ingeniera industrial, coordino un equipo de líderes en una red de liderazgo, una fundación, y soy la directora y fundadora de No Más Colillas Colombia. ¿Y en qué consiste No Más Colillas Colombia? No Más Colillas Colombia tiene como objetivo principal cerrar el ciclo de contaminación de las colillas de cigarrillo, pero haciendo educación. O sea, más que recogerle las colillas a los fumadores y hacer como una gestión más de operador de aseo, que vemos que no funcionan esos modelos, es como empoderamos a la ciudadanía y a los fumadores para que hagan parte del ciclo y cerremos ese ciclo de contaminación que están generando las colillas, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Es uno de los residuos más graves del mundo. ¿Y cuántos voluntarios tienes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es ese proceso de educación también en el que ustedes llevan un mensaje a los ciudadanos, a los fumadores, a las personas que están en todo momento, en cualquier esquina, consumiendo un cigarrillo? ¿Cómo es ese proceso de capacitación? ¿Cómo llevan ese mensaje? Bueno, es importante como entender de dónde nace, ¿no? No Más Colillas nace porque conocí un proyecto en Barcelona que tenía voluntarios y hacían recolección de colillas en playas. Y yo dije, pero ¿qué pasa con las colillas? Es que las colillas, una sola colilla puede contaminar más de 50 litros de agua, solo una colilla. Y en Bogotá se arrojan 5 millones de colillas al día al suelo. Porque de 10 fumadores, 7 botan la colilla al suelo y 3 se encargan de ir a ponerla en una caneca. Entonces esos 7 fumadores nos toca educarlos. Así nace No Más Colillas en 2017. Yo lo empecé aquí en Bogotá, y es que pues yo voy a empezar como en mis tiempos libres a salir a llevar el colillas. mensaje. Empezamos 2, ahora somos 400 en todo el país. Tenemos un par de voluntarios en otros países de Latinoamérica. ¿Y qué hacemos? Dar ejemplo, que es lo que le falta mucho a este país y a todos. Bueno, y digamos, con el proceso de recolección de las colillas, bueno, se hace todo el proceso, se hace el proceso de educación, de llevar el mensaje, de capacitación, pero ¿qué pasa con las colillas? ¿Qué pasa luego ¿Qué hacen luego de hacer el proceso de recolección de las colillas y de capacitación? Y eso es una pregunta muy importante, porque cuando uno no tiene un propósito para hacer algo, pues no lo hace. Entonces, si la gente dice, oiga, separe la basura, ¿para qué si el camión se lleva las 2 bolsas? Entonces, cuando uno le da un propósito a la ciudadanía, es que las colillas... Además, por cierto, uno de los grandes problemas que hay, ¿no? Que puede incluso la ciudadanía sacar sus 2 bolsas de basura, lo que es reciclable y lo que no, pero igual el camión se lleva todo en la misma. Ese es el reto, decirle a la gente, oiga, lo que usted hace va a aportar algo mucho más grande, porque lo que usted hace es importante. Sí. Entonces, cuando uno le dice a la gente, por ejemplo, estas colillas son de una casa, y de una casa que son buenas personas, lo que pasa es que tienen hábitos diferentes y complejos, pues porque fuman. Y una persona no fuma porque hay tan chévere fumar, es que tienen un problema, esto es una adicción. Entonces Sí. es como, mientras la gente deja de fumar y logra entender pues que esto daña mucho su salud y la salud de los demás y la salud del medio ambiente, oiga, ponga las colillas en una botellita. ¿Y qué pasa con esta botellita y este esfuerzo que esta familia hizo? Pues luego se convierten en una materita como la que tú tienes ahí. Esta materita está hecha más o menos con 200 colillas de cigarrillo que recuperamos. Nos demoramos bastante tiempo haciéndola porque todo se hace manual en este momento, mientras conseguimos recursos para las maquinarias y todo eso, pero hay que hacer. ¿Pero la comercializan o no? ¿Solo es llevar un mensaje de sensibilización? Sí, claro, No Más Colillas es sostenible porque nosotros comercializamos nuestros productos. Entonces los voluntarios recogen las colillas, nosotros gestionamos recursos para poder limpiar las colillas porque esto necesita todos unos procesos de laboratorio y de otras cosas, y luego se generan estas materas. Nosotros tenemos ya un par de empresas, una multinacional que es la que nos compra las materas cada semestre para sus empleados y para temas de prevención del consumo del tabaco, y así se sostiene No Más Colillas. Es una de las fuentes de ingreso. Bueno, ¿y qué ha sido
parte de la intención el día de hoy también es conocer qué ha sido lo más duro de conectar con el gobierno, con las entidades públicas. ¿Qué sientes que es eso que se debe romper para poder conectar con las entidades? ¿Cuál es esa disrupción que hay que a veces hace que no más Colillas Colombia pueda decir como, hombre, qué difícil, a veces desmotiva, a veces es complicado, Nelson, llevar un mensaje? ¿Qué ha sido lo más difícil de conectar con entidades públicas? Que tú digas, si yo estuviera ya no desde siendo la fundadora de No Más Colillas Colombia, sino estuviera en una entidad pública, lo que resolvería o lo que buscaría hacer para que todas estas organizaciones ambientales tuvieran un espacio, ¿qué sería? Bueno, eso también tiene un contexto, y es que yo no creía en lo público, como muchos jóvenes de este país, y tuve un proceso de acercamiento a lo público desde el Congreso, y entendí que lo público es muy lindo, que lo público es servir, que si la gente hiciera lo que tendría que hacer ahí adentro, todo sería diferente, pero es que van es por intereses personales. Entonces, cuando entendí que cuando se hacen las cosas bien desde lo público, podemos cambiar el mundo de verdad, dije, vamos a hacer algo. Y es que nos unimos con un par de congresistas, porque hay que confiar también en que hay gente que sí hace las cosas bien. Sí. Y co-creamos el proyecto de ley para regular las colillas, el postconsumo de las colillas en el país. Un proyecto de ley que pasó en Cámara de Representantes casi por unanimidad, luego pasó a Senado, se acabó el periodo y volvimos a presentarlo y estamos en ese reto, y No Más Colillas creció un montón por el apoyo de lo público. Entonces, el reto más importante es mostrarle a la ciudadanía cuál es el objetivo de lo público, que no es robar, que no es mis intereses personales. Sí, que cuando a mí me hicieron entender eso desde otro espacio, yo empecé a creer en lo público y empecé a incidir en lo público, y a mí me encanta lo público en este momento, porque gracias a lo público es que Colillas creció tanto, gracias a entender que es desde ahí donde se toman las decisiones importantes del país, que la ciudadanía tiene que incidir más en lo público, que tenemos que estar más ahí, no solamente criticando y haciendo veeduría, sino apoyando. Oye, yo en qué puedo aportar, porque no es delegar responsabilidades, ustedes no son superhéroes. Ustedes son unos seres humanos normales. Y sobre todo es entender que de nada sirve quedarse en la indignación, ¿sabes? Es un mensaje que nosotros hemos también llevado en nuestro municipio acá en Mosquera, y ha tenido que ver con que la indignación no sirve de nada si esa indignación no se traduce en acciones. Exacto. De nada sirve decir que todo está mal si no hacemos algo para que todo esté bien, ¿sí? Entonces podemos dar innumerables debates de qué deben ser las colillas en Colombia, pero pasamos luego de esa cena en nuestras casas a descansar y al otro día nos levantamos en el mismo país. Y yo creo que ahí es donde debe estar la gran apuesta, y parte no solo de nuestro proceso, sino de todos los procesos, se ha convertido en un llamado a la acción. Es hagamos algo para que esto cambie, porque si no hacemos algo para que estas circunstancias que estamos viviendo en nuestros entornos cambien y mejoren, pues no va a pasar nada. La vez pasada yo hablaba con una persona y le decía, parte de poder creer que esto puede ser mejor, lo dijo la persona más inteligente del mundo, creo yo, y fue, si quieres resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes. Y por eso nosotros le hemos dicho a las personas, pues tenemos que hacer algo, es hacer, es actuar. Estamos cansados de los discursos bacanos, bonitos, que deben ser las colillas, espectacular, pero si no hacemos algo para que esto mejore y pueda cambiar, pues no va a pasar nada. Y entiendo, a partir de lo que tú me dices, que el principal punto es conectar y entender que lo público no es el problema, que lo público es un aliado estratégico que nos permite ayudar a crecer, y en eso coincidimos. Pero ¿qué crees tú deben ser los temas de economía circular? ¿Qué crees tú que deben ser esos temas ambientales, de autosostenibilidad? Como cuando te preguntaba hace un momento por qué costo tienen las materas, es porque tampoco puede ser proyectos ciudadanos, causas ciudadanas que terminen en la insostenibilidad y en 2 o 3 años estén condenados a desaparecer, sino cómo fortalecerlos. ¿Qué debe ser la economía circular en los temas ambientales? ¿Cómo incidir? Ok, digamos que lo que te decía al principio, el reto más importante es empoderar a la ciudadanía. No, vengan, ¿qué les doy? ¿Qué les damos desde lo público? Sino ustedes qué pueden aportar. Y cómo desde lo público se puede aportar a sus proyectos, sin que eso se convierta en que es que si ustedes no me apoyan, pues inicialmente a No Más Colillas nadie lo apoyó desde lo público, y nosotros crecimos tanto que nos dimos a conocer y dijeron, oigan, queremos apoyarlos. Al final queremos es eso. Ser parte de ese proceso. Queremos ser parte y claro, y es empezar a entender que la tabacalera no es mi enemigo, digamos, en este problema concreto de las colillas. La tabacalera es un aliado. Entonces yo tengo la posibilidad como ciudadana de 2 caminos.
O veo a lo público y a la tabacalera y a lo que sea como enemigos y detractores o como aliados estratégicos a mi proyecto que en algún momento se pueden sumar. Entonces siento que es un reto muy importante desde lo público, mostrar cuál es el objetivo realmente de lo público con el ejemplo, porque las palabras las damos todos, con el ejemplo, qué se hace acá y luego cómo apoyar este tipo de proyectos piloteándolos. Muchos proyectos van a fracasar. No Más Colillas pudo haber fracasado, pero depende de uno de tener persistencia y perseverancia. Entonces, claro, hay que apoyar a los líderes y a los activistas y a los emprendedores conectándolos con otros que hacen lo mismo que ellos. Y es como, oiga, y lo que tú decías, yo voy a renunciar, yo nunca pensé en renunciar por temas públicos, yo decía, si no me apoyan, yo lo hago sola. Pensé en renunciar porque sentía que no había apoyo, o sea, que no conocía a otros que estuvieran haciendo lo mismo que yo y no sabía qué estaban haciendo. Y cuando entré a Origen y entendí, oiga, no estoy sola, hay un montón de gente que se está rindiendo también o que fracasó y volvió y hizo, ¿cómo me uno yo con otros para cuando yo no esté tan bien, esos otros me ayuden? Es generar esos ecosistemas de conexión de emprendedores, de aliados, eso es lo que hay que hacer. Creo que coincidimos en algo, incluso este podcast se llama así, porque es lo importante que es conectar. Uh-huh. Lo importante que es entender que no estamos solos en un mundo en el que solo estamos acá, sino que hay más personas que tienen nuestras mismas causas, uh-huh, pero que hay que conectar. ¿Cuál sería el mensaje que tú le dejarías a personas de Mosquera que viven en nuestro municipio, que consumen el cigarrillo? ¿Cuál sería ese mensaje de No Más Colillas Colombia? Yo siento que No Más Colillas es una excusa. Es una excusa para decir, oiga, esto tan chiquito está causando un montón de muerte y un montón de cosas feas en todo el mundo, ni siquiera solo en nuestro país. Pero esto tan chiquito también nos puede unir. Sí. En este momento somos 400 jóvenes, el 90% somos mujeres, unidos en una causa de cosas pequeñas, que lo demostramos, son cosas pequeñas que se pueden convertir en cosas muy buenas. Mira, tú has dicho algo y es una frase, ¿no? Seres humanos haciendo cosas pequeñas en lugares diferentes pueden cambiar el mundo. Eso es una frase que ya existe, pero nosotros la materializamos. Claro. Sí, la materializamos en, oiga, esto, así, y la colilla es un problema que tiene este país y que tiene este mundo. Si cada ciudadano de Mosquera coge un problema y hace lo mismo que hicimos nosotros, se resuelve todo y no necesitamos delegarle la responsabilidad a una persona, que es en este caso un alcalde o un concejal, sino que ese alcalde, ese concejal es mi aliado para lograr esto. O sea, porque no es una persona recogiendo colillas o una persona resolviendo problemas, somos un montón de personas y ustedes son los aliados. Ustedes no son los que me van a resolver a mí el problema. Y sabes que es lo más importante, que se vuelve una causa que se preocupa por resolver problemas, circunstancias que vivimos en nuestras realidades. Por eso a ti, gracias a No Más Colillas Colombia, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Conectados, que sin duda alguna pone de presente muchas de las problemáticas ambientales que estamos viviendo en Colombia, en lo territorial, en esas realidades que al pasar los días las podemos ver como realidades pequeñas. Botar una colilla en la calle puede ser algo que muchos ciudadanos pueden sentir que es simple, pero No Más Colillas Colombia está llevando ese mensaje. Por eso a ti, gracias por sacar el espacio, por estar acá acompañándonos y por ayudarnos a sensibilizar a más ciudadanos de nuestro municipio a creer que los temas ambientales de verdad deben de estar siendo parte de la agenda. Gracias a ti por acompañarnos. Ahora no sé qué mensaje quieres dejarle a los ciudadanos de nuestro municipio. No, pues que crean en sus sueños y que se sienten y dediquen tiempo para pensar qué quieren hacer con la vida, porque cuando uno tiene claro lo que quiere hacer, pues todo suma y entiende que nadie es el enemigo, que necesitamos es unirnos y construir. Bueno, a ti muchísimas gracias a las personas y a los ciudadanos que vieron este nuevo episodio de Conectados. Nos vemos en un nuevo episodio, que Dios los bendiga y un abrazo. Gracias por conectarte, nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio. Si deseas conocer más sobre nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Nos encuentras como @NelsonHParra.